Buenas noches, señoras y señores. Gracias a ustedes por la sintonía. Ahora nos ven en todas partes del mundo gracias a las diferentes plataformas sociales. Incluso nos ven y nos oyen por Radio Seno. Bienvenidos, señoras y señores. Hoy tengo la presencia del máster Humberto Chacón. Hoy vamos a conversar sobre alguna situación que ha importado y ha causado expectativa dentro de la ciudad de Cuenca. Cuando hablamos del barrio de San Blas, hablamos de tradición, hablamos de costumbres, hablamos de artesanía, en fin. Tú naciste en el barrio de San Blas, tuviste ese gusto, yo tengo el placer de haber nacido en el Vado, entonces ambos somos de los barrios populares de la ciudad de Cuenca, en donde todavía se conservan cierto tipo de amistad, en fin. Bienvenido. Cuéntanos una introducción pequeñita sobre la temática de tu libro y entramos a ciertos aspectos un poco más profundos. Buenas noches. Buenas noches, Marquito. Buenas noches a las personas que nos escuchan. Sí, durante los últimos 3 años emprendí una investigación para recuperar desde otra mirada totalmente diferente a las clásicas, un poco lo que es, lo que ha sido y lo que sigue siendo un territorio dentro de la ciudad, un barrio importante dentro de la ciudad, pero desde la mirada más bien de la cultura inmaterial, es decir, de las personas que aún viven y que tienen o son parte de la historia del barrio de San Blas. Por eso el texto se llama San Blas, la leyenda, porque incorporo, digamos, en términos coloquiales, más de 50 leyendas de personas que nacieron en el barrio de San Blas a partir del año 30 hasta casi los inicios a finales del siglo XX. Bueno, Incorporo, pero sus miradas más que sus miradas, sus experiencias de vida, más que cualquier otro elemento. bien, correcto. El término barrio es un término coloquial y yo creo que define en su entorno al amigo, al vecino, a las buenas relaciones, al socorro, a la ayuda. No sé si por ahí partimos para ir entrando a los personajes que tú describes desde 1930 hasta ahora en la parroquia El Vado, perdón, la parroquia San Blas. Sí, de acuerdo. El mismo nombre, San Blas la Leyenda, el parque, nuestro patio común, me parece que es el criterio que fundamenta la identificación y selección de los personajes que forman parte de este libro. Tomó algún tiempo primero identificar a la gente que aún vive y que hizo historia en San Blas y buscar un criterio para escribir a partir de ese criterio. Entonces recordábamos con algunas personas de una especie de grupo focal que la mayoría de personas de San Blas que comenzamos a vivir durante los años 40 a 50, lo hacíamos alrededor del parque en unas tienditas, ¿no? Era una tiendita que era un espacio pequeñito que tenía una puerta hacia la calle y nada más. Sin embargo, nuestros familiares tenían 8 a 10, 9 hijos y obviamente esos chicos, chicas, tenían también que realizar sus actividades recreativas, deportivas. Claro, todos salíamos al parque, porque en la medida en que no teníamos patio, el parque se convirtió en nuestro parque, en nuestro patio común. Allí comenzamos a socializar, allí comenzamos a construir una vida en comunidad. Y ese es el criterio que me permitió seleccionar a estos 50 personajes, comenzando por la familia Dele y sus abuelos, sus nietos, sus hijos, sus nietos, la familia Mosquera, todos unos practicantes de la orfebrería, y así sucesivamente a muchas y muchos compañeros y amigos que han hecho no solamente historia en el barrio,
sino son parte de la historia de la ciudad de Cuenca. Correcto, yo creo que es parte importante de la ciudad de Cuenca, a pesar de que originalmente estuvo fuera de la traza de la ciudad, sin embargo, poco a poco se fue incorporando. Es su templo, pues sí, es muy bello, la plaza de San Blas, quien no conoce. Realmente este lugar se convirtió incluso en una forma de concentración de las personas aledañas para conversar, en fin, pero también es la sede, o ha sido la sede donde se han iniciado varias manifestaciones, varias expresiones de la ciudadanía, de los políticos, de los grupos sociales. San Blas, con sus tienditas, sirvió a muchas personas incluso para desayunar. Sí, de acuerdo a lo que tú planteas, ¿no? Es que San Blas durante los años 40 hasta los años 80, 90, siempre fue el lugar de concentración para el inicio de una cantidad de acontecimientos vinculados con la cultura, con el civismo, con la política, ¿sí? Entonces, fue un espacio de concentración y eso le volvía también importante al barrio de San Blas. Por otro lado, lo importante que quiero rescatar y rescato en el libro es el hecho de que a San Blas llegamos a vivir personas que venían de la ruralidad vinculadas con el norte, por ejemplo, ¿sí? En parroquias rurales, cantones rurales del norte, encontraban en San Blas la posibilidad de acercarse lo más que se puede, lo más posible, a la ciudad de Cuenca, porque Cuenca era realmente una cosa sumamente reducida. El Parque Calderón y unas 4 calles a la redonda o unas 5 cuadras a la redonda. San Blas ya va convirtiéndose en ese momento en una suerte de espacio periférico, pero es en ese espacio periférico en donde suceden cosas maravillosas en torno al desarrollo de la vida social. Lo que yo trato de recuperar a través de aquello es el hecho de, primero, ser el espacio para la configuración de un concepto de comunidad que debería ser recuperado ahora, considerando evidentemente los contextos históricos diferentes, pero un concepto de comunidad en donde las relaciones intersubjetivas entre los vecinos marcaban realmente esta suerte de bienestar colectivo. Sí, Recuerdo que, por ejemplo, alguien decía, me cuenta, dice, sí, a la tienda de mamita iban casi todos los vecinos a fiar un palo de leña, a fiar un poco de carbón para que se pueda prender el fogón en cada una de las casas. Entonces eso me parece que es importante. Otro acontecimiento que me parece que es sí, pero importante y antes de continuar, es importante destacar que los barrios, que las plazas, que las calles incluso nos servían a nosotros para hacer deporte, para jugar, para, me imagino, el trompo, en fin, tantas situaciones que lo hacíamos. Y los vecinos nos respetaban y nosotros respetábamos mucho a nuestros adultos. Yo recuerdo, por ejemplo, que parábamos del indoor fútbol cuando pasaba alguien. Entonces, este concepto de respeto, esta hermandad que existía, porque la vecina podía prestar un vaso de leche, la vecina podía prestar a lo mejor los fósforos, en fin, lo que sea, pero este concepto de servicio recíproco ha caracterizado a los barrios. Esa es una de las características de San Blas también. exacto, no, exacto. Es que la idea era que te prestaba, no te fiaba, no. Te prestaba, a pesar de que tenía una tienda, iba a pedir que te preste, no que te fíe. Entonces, claro, podría eso ser recuperado bajo la forma de otro tipo de préstamo. Entonces, el trueque parecía funcionar a partir del concepto de préstamo. Y claro, si alguien le prestaba un tizón de leña, el otro le prestaba unos 5 o 10 choclos para hacer la ensalada. O en su defecto, el otro le prestaba el conocimiento del hijo mayor que podía ayudarle a entender los deberes al Hacerlos, hijo ayudar a hacer los menor. deberes, claro. Entonces, ese es el concepto de comunidad. Mira, otra cosa que me parece importante rescatar y que rescatan los vecinos de San Blas es el hecho de que obviamente la sociedad cuencana religiosa, muy religiosa, en esa época mucho más aún, y practicante de los sagrados sacramentos. Los días sábados
era común y frecuente que a partir de las 5 de la tarde en la iglesia de San Blas sucedan 8 o 10 bautizos, ¿no? Y claro, todos los muchachos que estaban jugando atrás en la cancha del Seguro, a las 4:30 terminaba el juego, porque todos, absolutamente todos, íbamos a pararnos al frente de la iglesia, porque sabíamos que ese momento ya salían los padres con sus guaguas bautizados y los padrinos, al rito de capillos. Y si no correcto. nos dan los capillos, el guagua va a morir, comillas, concursos. Entonces echaban monedas. Y lo importante es que esas monedas entre nosotros ya estaban medio destinadas ¿a qué? Porque en el partido de índole que jugábamos antes, o el de gol y que estábamos jugando, apostábamos con el compromiso de que después de los capillos pagábamos la apuesta. Y Correcto, se así cumplió es. la palabra, la importancia de la palabra desde la edad infantil. Y claro, esos son cosas maravillosas como nos cuentan y que trato de rescatar de nuestros amigos del barrio de San Blas y que de una u otra manera hacen comprender este espacio de humanidad solidaria y complementaria. Bueno, yo Porque diré claro, que, el señor de la tienda, que era don Alberto León, el papá de los señores León, del Albertito León, del licenciado ujú, Alberto León, del que toca y canta entre, muy bonito. claro, entre Ese, ellos ya tenían las bolas de maní, los helados, justamente para vender. los sándwiches de Todo, helado. los sándwiches de la... Entonces, me parece que todo el movimiento económico de las tiendas del barrio el sábado a partir de las 5 de la tarde sucedía con los dineros que se inyectaban a través de los capillos. Y Correcto. nosotros éramos los consumidores. Lo que tú planteas del deporte, sí, mira, en San Blas existían, obviamente las calles no estaban pavimentadas, solo una con el pavimento histórico, la que está al frente de la iglesia, y Ujú, entonces allí se jugaba el fútbol, pues. correcto. Y recuerdas tú también que no teníamos arcos, sino que traíamos unas piedras Sí, de otro señor. lado, y la altura del arco era la cintura del arquero. Y Correcto. así jugábamos, ¿no? Ujú. Jugábamos 6-6, con zapatos 7 vidas, con la pelota de trapo, y así jugábamos. Y claro, cuando nosotros ya molestábamos mucho a los vecinos de ese lado, que era el párroco, el señor Luis Sarmiento, el sacristán nos llamaba y decía, oigan, chicos, vayan a jugar en otro lado porque el padre va a llamar a la policía. Y ya nos Correcto. Sí, anticipábamos, sí, 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 íbamos sí. al otro lado y al otro lado estaba el buen pastor, que Correcto. también no demoraban las madrecitas en llamar a la policía Ahora es y la casa, como ahora es la casa del Consejo Provincial. la casa de gobierno. Y Correcto. así íbamos de un lado a otro, Pero pero cambiaba, el cuita cambiaba de genio al día siguiente o después de pocas horas, porque claro, sí, nos sí, pedían a los del barrio, a los muchachos, que hagamos de monanguillos y que incluso pues, pasemos exacto. recogiendo las limosnas de los vecinos. A eso voy. Yo quisiera que, si es que logran tener el libro, recuperamos una historia, no sería leyenda, sino más bien una especie de crónica que nos comenta uno de los grandes habitantes de San Blas, Luis Campoverde, que primero se convirtió en esa especie de conserje, ¿no? De conserje de la iglesia y poco a poco adquirió el rol de monaguillo y fue Correcto. luego el sacristán de la iglesia. El sacristán de Hay la un iglesia. sonido de fondo, Humberto. Sí, ya estoy tratando. Tu madre, que no me llame. Y eso ya le estoy con. Entonces, como sacristán de la iglesia, él comenta, y algo que cuento, dice: Mira, a mí me tocó ir a traer los dineros que dejaban nuestros feligreses de la Virgen de este lado, de la Virgen del otro lado, de la 9 de octubre, porque ahí depositábamos en las urnas donde estaban las Ujú. imágenes, la población depositaba los dineros y decía, entre otras cosas, el padre nos autorizaba ir a Monay también. Entonces dice, el padre nos autorizaba
fue la señal. Ya, digo, entonces el padre, dice Lucho Campo Verde, el padre nos autorizaba para que vayamos en un solo taxi a recuperar ese dinero, ¿no? Y recuperado el dinero, nos decía, chicos, Humberto, que vaya a que recupere esos dineros y en costales traía los dineros. Y decía, vengan haciendo secar los billetes en tal. Pero el Lucho le decía al padre, pero tenemos que comer ya guambras. Cójanse las monedas, pero los billetes no, para que correcto, vayan. Entonces, son cosas fantásticas. correcto, por supuesto. Una historia justa con respecto de los bienes que venían desde Norteamérica bajo el programa Alianza para el Progreso y cómo eran distribuidos y a veces hasta tomados de manera injusta por algunas personas que ahora les vemos que son personas pudientes en Cuenca. Bueno, por Esto es cierto, estoy de acuerdo maravilloso. contigo, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasaba con las ñañas? Perdóname el término, pero las ñañas es un término muy manejado aquí dentro de la morlaquía, las hermanas. Les cuidábamos a las hermanas de nuestros amigos y a las personas de nuestro barrio. Esa era una de las facetas más increíbles y más solidarias, si cabe la expresión. Comenta un amigo de nombre Miguel que en este tema, él a veces dice, nos tomábamos unos tragos de jóvenes y con machete en mano afilábamos de unos postes, decíamos, a las chicas de San Blas les respetan, nadie les va a tocar, y decíamos, las chicas de San Blas son para los de San Blas. Sí, pues claro, claro, un sentido de propiedad ahí. Exactamente, un cuidado. Y además las chicas eran parte de la jorga. Ahí está en María Merchán, por ejemplo. Sí, sí. ¿Ya? Y fue parte de las jorgas de San Blas. Genoveva Romero y una lideresa que ya debe estar cursando los 96, 95 años de edad, la señora Leonor Argudo, Leonor que es la Agudo. a la larga se hizo cargo de la cancha que consiguió el cura Blas con los integrantes del novísimo Club Amigo Siempre, y ella En la parte nos, posterior a la iglesia. etcétera, etcétera. Y ella nos socializó, nos unió. ¿Cómo no recordar, y recuerdo, toda la parte épica, deportiva de la familia Dele? Ujú. Estoy Sí, 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 sí. del Alfonso, estoy hablando de Carlos Dele, y con la llegada de un señor que venía desde el Carchi, me parece, hola Humberto Aguirre. Ya. Entonces, conjuntamente con el señor Tello, arman un equipo de gimnastas para hacer una revista de gimnasia, pero no tenía solamente un interés deportivo, sino detrás se escondía un interés político, porque X día venía un presidente de la República, no me acuerdo quién es, pero un presidente tradicional de la República, a dar su discurso en la gobernación. Y ellos, no sé cómo logran subir a la catedral, donde ahora está la Virgen, Sí, y sí, sí. allí hicieron la primera revista de gimnasia, Claro. sin nada. Y claro, fueron el atractivo que nadie se quedó escuchándole al presidente. Todos se fueron al otro lado a verle la revista de gimnasia. Mis Correcto, hermanos, correcto. Yo recuerdo que de Wambras decíamos, ahí pulsaba el Vicente Tello, porque ese era el término que empleaba. sabe. Y es este amigo Humberto Aguirre el que viene trayendo las primeras experiencias de aprender a darse de manos. Comenta que él allá aprendió cuando trabajaba en un circo. Y llega Ya, acá, llega al Parque de San Blas, sin rumbo, y se encuentra con el Alfonso Dele, que ya. ya tenían el Greco, que era el primer gimnasio en Cuenca, y le hacen que ingrese allí, mostrando sus habilidades, y obviamente
del Greco han salido muchos, muchos amigos de la gimnasia olímpica, del levantamiento de pesas, etcétera, etcétera. Vos que fuiste habitante del Vado, sabrás todos los enconchonazos que existían entre Claro, claro. los vecinos. Solo le faltaba llevar el cuadrilátero para ir a pelear en el Vado. Correcto. Pero es que era bien agradable realmente esa vivencia, encontrados del Vado, San Blas, San Roque, realmente pues el vecino, perdóname la expresión que empleábamos nosotros, los cholos del Vado contra los longos de San Blas, o sea, era un enfrentamiento, yo diría medio, así medio de buenas, quiero decir, nos peleábamos y al día siguiente estábamos de nuevo allí, algo jugando al trompo, a las bolas, a los pírulos, en fin. Entonces, esta hermandad creció. Pero frente a esto de San Blas, sí quisiera señalar una situación. San Blas se hizo grande en las visitas. San Blas se hizo grande en recibir a la gente. San Blas ahora, por ejemplo, es conocido como uno de los centros gastronómicos más interesantes de comidas tradicionales nuestras, en fin. Entonces, San Blas todavía mantiene ese deleite de la hermandad. Sí, mira, en San Blas se comienza a, a disfrutar, diría yo, de los famosos secos de chivo, Correcto, los de, señor. y los de la lojanita, que Ujú. comían por ser y eran los mejores secos de chivo. Pero también la esposa del primer kinesiólogo del Deportivo El Cuenca, señor la Chasi. señora vendía papas con cuero, vendía caldo de mocho y caldo de patas los días Correcto. domingos. La mamá de nuestros hermanos Feijó, el uno joyero, el otro ya falleció, ella tenía la fritada, la paila de fritada, que era apetecida por las personas de toda la ciudad de Se Cuenca. tomó la vereda. Sí, en toda la esquina frente al Buen Pastor, Sí, la sí, sí, sí. señora Teresa Caldas ofrecía una fritada de carácter popular, a Ujú. donde venía la gente de la 9 de octubre a comer la fritada allá. Entonces, sí, un centro gastronómico de altísima calidad que aún está siendo recuperado y que todos nosotros frecuentábamos allá, ayudábamos. María Merchan comenta que la señora la quiteña, que tenía un restaurante en el parque de San Blas, ella nos convocaba, a no a los de mi generación, pero sí a los anteriores, para que vengan a desgranar los choclos, A moler. los chumales, Ujú. a toda y a cambio, obviamente, les mandaba dando chumales. Pero era Un cafecito y lo choman. visito y todo, ¿sí? O sea, son cosas que los amigos recuperan y a mí me permiten entender que fue una vida en comunidad, pero un concepto de comunidad centrado en las relaciones intersubjetivas, Correcto. dando lo intrasubjetivo, o sea, lo íntimo de cada uno, respetando eso, pero en una relación intersubjetiva, en donde, como decían todos los amigos con los que trabajo este libro, nosotros teníamos lo suficiente para vivir y eso nos hacía felices. O sea, no había el concepto de acumulación, Correcto. de más allá de lo necesario y suficiente para vivir, porque nuestra vida y la alegría era estar en el parque, jugar con el parque, mirar las estrellas que ahora ya no se ven y echar una canción a nuestras novias que también estaban en las mismas tiendas. Sí, pues, por supuesto. Y a veces nos trompeábamos por las novias. Pero como tú dices, eran trompizas que demoraban el tiempo de la trompiza, porque después ibas con él mismo, abrazado, porque resultaba que era tu vecino de casa. Y Claro, llegaban a abrazar. así es. Y era tu socorro en algún momento. Ahora, una situación importante de San Blas, hay que decirlo, y aparte de los personajes que han traído lustre a la ciudad, la iglesia fue una de las principales iglesias en construirse, la emblemática iglesia de San Blas, pero asimismo quiero señalar que un tiempo desapareció la iglesia y después de mucho bregar volvió a funcionar esta iglesia, porque la gente que llegaba
de los campos, dejaba sus caballos, sus cazánolas por ahí y iba a la iglesia y tuvo que resucitar la misma, Humberto. Sí, realmente hubo una crisis eclesiástica luego del fallecimiento del padre Luis Sarmiento. Muchos párrocos intentaron llegar, pero hasta que llegue, por ejemplo, Espinosa. el padre Andrade, Ujú. Guillermo Andrade, tuvieron que pasar algunos o pasó cerrada la iglesia por el conflicto que existía entre los habitantes de San Blas con la iglesia, porque los habitantes de San Blas recuperaron para sus fines sociales un local para el Club Amigo Siempre. Ujú, ujú. Allí se jugaba tenis de mesa, allí se daban cursos para costura, Correcto, allí señor. Sí, 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 sí. teníamos una teatrina en donde, con el apoyo del Chapito Jiménez, de Jorge Dávila, de Milton Cáceres, hacíamos presentaciones de teatro. Y hoy, obviamente, ya como que la iglesia comienza a tener ese espíritu mercantil y nos quieren quitar. Ujú, Es ujú. párroco que peleaba. Cuentan los hermanos Dele, y eso me cuenta finado Carlos Dele, que ya el padre, el arzobispo Luna Tobar, ya dice, bueno, ya muchachos, ya, quédense con el espacio. Pero yo no tengo un albañil, yo no tengo un maestro para que regrese. Carlos Dele dice, padre, descuide. En la tarde ya pusimos 5 albañiles que estaban en nuestro servicio y nos pusimos a construir. Le dejamos mudo. Sin embargo, claro que entró en crisis la iglesia hasta que luego nuevamente se recupera ya con la organización de los grupos eclesiales de base. Y en esos grupos eclesiales de base tiene mucha importancia la presencia, por ejemplo, de María Merchán, de Milton Cáceres, de Miguel Buele, que se convierten en una especie de lectores de la Biblia, pero no de la Biblia clásica, sino de la Biblia alternativa. Y cuentan ellos que fueron seleccionados por la misma iglesia para ir a unas charlas con el padre Leonardo Bob en Quito. Y Sí, 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 vienen, sí. las configuran o son parte importante en la configuración del movimiento revolucionario de izquierda cristiana. Por eso, Correcto. ahora nosotros con Jaime Peralta, que configuramos las bases del Partido Socialista y los hermanos Dele, que configuraron las bases del Movimiento Popular Democrático. Y los amigos dicen, aquí no había espacio para la derecha. Todos Seguramente, dicen, pero nadie de derecha. pero seguramente los curas no les dejaban entrar en la iglesia porque ahí venían los comunistas. Esta es una historia cierta. Bueno, pero de todas formas, yo quiero destacar algunos personajes. Es importante que nosotros rememoremos el barrio de San Blas. Yo realmente he ido con mucha frecuencia. Cuando era niño también, por ahí vivía una tía justamente en la esquina de San Blas. Pero, ¿qué papel jugó ahí, por ejemplo, el Buen Pastor? Porque irse por allí, incluso los padres nos decían, verás, este es del Buen Pastor, que nos cree que no sé cuántos más allá arribita, el colegio de las hermanas salesianas, y pues un poco nos ponían a, no diría un miedo, pero sí decían que estos son centros solidarios y que nosotros en cualquier momento podríamos ir por allá, porque frente a las salesianas había que sería pues un reclusorio de chicos Exactamente. ya, correcto, sí, por favor. Pastor cumplía, el buen pastor cumplía con 3 actividades. Una, regentaba el colegio María Eufrasia, ahora el colegio Ecuador. Correcto. 2, cumplía como convento de religiosas. Y 3, se encargaban de la recuperación de aquellas chicas que habían caído en el pecado del amor, dicen los chicos, Correcto. El ¿sí? amor, como decía. Que los papás ya, aquellas chicas incorregibles, y que los papás ya no podían hacer nada, entonces les ingresaban en el Buen Pastor. Era una Correcto. especie, como tú mismo dices, de reclusorio para la recuperación de la carne. ¿Ya? Correcto. Entonces, claro, ahí y otra función, en las madres del Buen Pastor
en su convento fueron y aún siguen siendo las que han confeccionado las hostias para todas las iglesias de Cuenca y para todos los actos religiosos. Bien, correcto. Ahí funcionaba los hermanos, ahí funcionaba también esto de los artesanos de la Salle. No sé si recuerdas Sí, en la calle también, Sucre. sí. Pero este amigo Luis Campoverde también cuenta que él fue delegado por San Blas, por el cura, para hacer un poco para construir los criterios con los que se iba a distribuir la leche clean, la harina amarilla, Luis Sarmiento Abad era el cura. sí, Luis Sarmiento Abad. Correcto. Y él era el representante del cura al Buen Pastor, en donde con, se reunía con las madres, él y el grupo de damas del barrio de San Blas, Correcto. para definir los criterios con los que iba a distribuirse eso, porque venía cosas de Estados Unidos. La década del 60, claro. Exactamente, y cuenta esto que me parece fantástico. Dice, oiga, dice, para mí qué belleza de gente estas madres, esas familias bondadosas, pudientes, llegaban un poquito antes que lleguen los productos de América, llegaban con cargas de ropa para dejar allí. Qué bondadosos, yo decía, qué bondadosos. Pero resulta que el rato que llegaba la ropa de Estados Unidos, cambiaban los bultos que ellas dejaban por los bultos que venían de Estados La Unidos. zapada criolla. Dice, ahí nacen las boutiques. Claro, sí, esto es Humberto. Son Se nos cosas hago. maravillosas que Hemos de- cuenta. No nos estamos inventando. Son cosas que en realidad sucedieron allí. Correcto, Humberto. Hemos de volver a conversar en otro La momento. leche que era en polvo para convertir en la leche líquida y entregar a la gente de allí. Correcto. Y la leche clean con azúcar, una maravilla, pues. Maravilla, claro. O sea, hay cosas maravillosas que se cuentan en este libro. Correcto. También quisiera, Humberto, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Conversaremos en otro momento. Por favor, termina ya, ok. yo quisiera invitarles a participar en este evento. El libro que he El logrado 22, de una investigación es este viernes 22 en el Auditorio Montesinos de la Facultad de Odontología a las 6 de la tarde. Es un libro autofinanciado, son los mismos compañeros los que están autofinanciando, y tenemos ahí para la venta a un precio de $15. Es un libro de más de 340 páginas que recupera toda la historia escrita, lo dicho por nuestros amigos. Esperamos contar con vuestra participación y contarles también que el último capítulo, el sexto, es una recopilación de ideas de los compañeros que ya fallecieron y que abusando, aprovechando, no sé si de mis facilidades o fortalezas, es escrito unos poemitas. Entonces es un sexto capítulo de poemas dedicados a aquellos vecinos que ya no están. correcto, Humberto, la sensibilidad siempre presente en Humberto Chacón como persona, como profesor, como analista político. Gracias. Ya nos veremos en otro momento. Gracias a ustedes, señoras y señores. Estás invitado, Marquito Aleve. Gracias. Ahí trataré de estar, Humberto. Muy amable.